los diferentes órganos que tiene el cuerpo, ¿verdad? El cerebro, aquí tenemos el estómago, aquí tenemos el hígado, un riñón, un corazón, los pulmones, y todos estos órganos están formados por tejidos. Todos estos tejidos están formados por diferentes tipos celulares que forman estos tejidos, ¿verdad? Aquí el estómago, por ejemplo, tendría capas muscular, tendría un epitelio, tendría tejido conectivo, uniendo estas estructuras, vasos, nervios, que pasan entre las capas musculares y llegan a la mucosa, por debajo de la mucosa, perdón, y tendríamos el órgano, hacia el hígado, hacia el riñón, hacia el corazón y hacia el pulmón, ¿verdad? Pero estos órganos, cuando se agrupan, forman aparatos y sistemas. Es muy mencionado, aparatos y sistemas. Vamos a ver aquí algo de cómo pudiéramos diferenciarlos un poquito. Podemos tener aquí una definición que nos dice que es un aparato. Un aparato es lo que está conformado, es el que está conformado por órganos muy diferentes entre sí, pero están coordinados para realizar una función específica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del aparato locomotor. Está conformado por órganos muy diferentes entre sí. Hasta ahí estamos cumpliendo la definición. El aparato locomotor tiene tendones, ligamentos, huesos, músculos, perdón. Entonces, son órganos muy diferentes entre sí, pero se coordinan por una sola función, que es la locomoción, ¿verdad? La locomoción, desplazarnos. Y un sistema es el que está conformado por órganos con el mismo tipo de tejido, no diferente tejido, el mismo tipo de tejido, y que realizan actos completamente independientes. Aquí vamos viendo ya una definición de aparatos y sistemas. Vamos a irla viendo un poquito más. Aquí, desde el punto de vista anatómico, un aparato es un conjunto de órganos que contribuyen a una función principal, lo que habíamos dicho. Pero fíjense bien, y que necesariamente tienen una secuela anatómica. Por ejemplo, el aparato digestivo empieza en la boca, faringe, esófago, orofaringe, esófago, tráquea, perdón, estoy acá viendo otra cosa, perdón, sorry, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, y terminamos en lo que viene siendo el ano, ¿ah? Colon iliopélvico y luego ano. Entonces, es un aparato, tiene una función principal, contribuye en todos los órganos con una función principal que es la digestión, y tiene una secuencia anatómica de arriba hacia abajo en este caso, ¿ah? Y un sistema es un conjunto de órganos y estructuras análogas que cumplen funciones particulares e interactúan con el fin de generar una función principal general. Estos órganos no necesariamente tienen este orden anatómico secuencial que vemos en los aparatos. No tienen una secuencia anatómica, por ejemplo, el sistema endocrino. Tenemos la tiroides, tenemos las glándulas suprarrenales, tenemos la hipófisis, que están distribuidas en diferentes partes del organismo, no tienen una secuencia desde el punto de vista anatómico, estructuralmente, como el aparato digestivo de arriba hacia abajo. Ok. Vamos a brincarnos esto, hijos. Lo vamos a brincar. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, volvamos al sistema. Vamos a lo mismo. Conjunto de órganos o estructuras muy semejantes entre sí que cumplen funciones particulares, las cuales interactúan con el fin de lograr un objetivo común. Fíjense bien, no se pierdan, denme un segundo. Vamos con la definición de aparato y sistema. Ahorita empezamos con el sistema. Vamos a verlo aquí. Miren, es muy común que digamos sistema cardiovascular. Fíjense bien, este sistema tiene como elementos principales el corazón, las arterias, los capilares y las venas. Todos ellos son órganos, ¿sí? Y todos ellos son órganos, y la contracción del corazón, por ejemplo, permite que el flujo de sangre vaya ¿a dónde? A las arterias, ¿verdad? Estas arterias se van adelgazando en su calibre, llegan a los capilares interactúan con los tejidos, llevan ahí sus nutrientes, y luego todo el desecho metabólico de la célula regresa por las venas. Entonces, las venas y las arterias son un conjunto de vasos. ¿Y qué es lo que hacen los vasos? Permiten
que circule la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿el corazón qué hace? Bombea la sangre. Si nosotros juntamos el corazón con los vasos, tendríamos el aparato cardiovascular. Si nosotros nomás hablamos de los puros vasos, tendremos el sistema vascular. ¿Me explico? Sí, profe. Ok. Ok, vamos a brincarnos esto es de lo que acabamos de hablar un poquito, que es el ejemplo del aparato locomotor que habíamos mencionado, el aparato digestivo que habíamos mencionado. Esto lo voy a quitar de la presentación, hijos. Esto no va aquí, ¿verdad? Lo vamos a ir moviendo. Lo voy a cambiar, por favor. No presten atención a esto. Fíjense bien, el aparato endocrino no puede ser aparato, porque miren, acá tengo hipófisis, por acá tengo la tiroides, y luego por acá tengo las suprarrenales, ¿verdad? Y acá tengo los ovarios o los testículos. Entonces, no llevan un orden específico y son tejido análogo, o sea, un mismo tipo de tejido. Claro, cumplen su función en órganos blancos, en otros órganos, ¿verdad? Pero no le podemos decir aparato, ¿verdad? Es el sistema endocrino. Y aquí tenemos los principales aparatos del cuerpo. Es el aparato cardiovascular, el aparato digestivo, el aparato excretor urinario, el aparato locomotor, el aparato reproductor y el aparato respiratorio. Aquí tenemos diferentes modelos anatómicos y nos dice aquí que hay sistema circulatorio y tiene una estrella porque son todos los vasos del cuerpo. Tenemos con otra estrella el sistema endocrino, que es todo el tejido endocrino que produce hormonas, ¿verdad? Y el sistema no tiene un orden, ¿verdad? Un orden específico. Luego tenemos el sistema inmunológico que lo podemos encontrar en los ganglios linfáticos, que están en la ingle, lo podemos encontrar hasta en el intestino, en el cuello, en las axilas, es un sistema inmunológico. Tenemos el sistema linfático, el sistema nervioso, que es un mismo tipo de tejido. Si hablamos de puro músculo, tenemos el sistema muscular. Si lo pegamos ya a los huesos y tenemos tendones y ligamentos, tenemos el aparato locomotor. El hueso es el sistema esquelético y la pura piel es el sistema tegumentario. ¿Eh? El resto, ya unidos a otros órganos, son aparatos que tienen una función común. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí, hijos? Sí, profe. Ok. Sí. Va a prender la calefacción de donde estoy. Les pido que si se vicia el sonido, me digan, ¿eh? Y la apago. Al caso que ahorita no hace mucho frío, pero pues hace unos años no me da frío nada y ahora sí me da frío todo. Entonces, no importa, como quiera aguanto poquito, no pasa nada. Bueno, vamos a seguir hablando generalidades en cuanto a la fisiología y conceptos básicos del cuerpo humano. Aquí, si se fijan, el título dice líquido extracelular y lo dice dos puntos, el medio interno. Todas las sustancias que van a estar circulando o moléculas o iones que van a estar circulando en el cuerpo y que son necesarios para la célula necesitan ser transportados por un medio. Este medio es el agua. Entonces nosotros tenemos líquido, que lo vamos a dividir, lo vamos a ver más adelante, en intra y en extracelular. Ya lo mencionamos la clase pasada. El 60% del cuerpo humano de un adulto es líquido, principalmente una solución acuosa llena de iones, glucosa, proteína, lípidos que tienen que andar circulando ahí, que son necesarios para la célula. Entonces es un medio de transporte interno, ¿verdad? Si bien casi todo este líquido queda dentro de la célula, ahorita vamos a ver los porcentajes, lo vamos a conocer como líquido intracelular. Y aproximadamente una tercera parte se encuentra entre los espacios de la célula y se denomina líquido extracelular. Este líquido, hablando de líquido extracelular, está siempre, es una característica de él, el movimiento constante por todo el cuerpo
y se transporta rápidamente, ¿sí?, en la sangre circulante para mezclarse después entre la sangre y los líquidos tisulares por difusión, un medio de transporte que vamos a ver más adelante. ¿Qué viaja en el líquido extracelular? Perdón, iones, nutrientes que necesita la célula. Si yo aquí hago un dibujo, vuelvo a insistir, aquí tengo una célula, este es líquido intracelular, y entre célula y célula voy a tener líquido intersticial, y luego aquí voy a tener un vaso capilar y sería líquido intravascular. El líquido o el medio interno del cuerpo, los líquidos se dividen en extracelular y intracelular. Y el extracelular se divide a su vez en intravascular y líquido intersticial. Y el intracelular, pues nomás el líquido intracelular. Todo esto representa el 60% del peso corporal. Si yo tengo una persona de 100 kilogramos, el 60% de esos 100 kilos, o sea, 60 kilogramos, van a ser agua. ¿Para qué sirve esa agua, hijos? Para transportar nutrientes, como decía la presentación. Todo lo que es necesario para que la célula lleve a cabo su función. Nutrientes y iones, ¿verdad? Para que la célula se mantenga viva. Entonces, este líquido es importantísimo que esté en perfectas condiciones, en perfectas cantidades dentro del organismo. Entonces, vean ahí, aquí tenemos este individuo, su peso, pues el 100%, el 40% de este peso van a ser solutos y el 60% va a ser agua. Aquí lo podemos ver, siempre se pone el ejemplo de un individuo de 70 kilogramos, el agua corporal total, ese 60%, si nosotros sacamos el 60% de 70 kilogramos, vamos a ver que 42 litros o 42 kilos de agua, kilogramos de este peso, van a pertenecer a pura agua, el 60%, 42 litros. Ahora, este líquido está distribuido en el líquido intracelular y extracelular. El líquido extracelular, más o menos de este 60%, sería el 20%. Y el que está dentro de las células, que es el líquido intracelular, sería el 40% de este 60% del peso total de este individuo, que es 70 kilogramos. Si yo hago una reglita de 3, ya de estos 42 litros de agua, 14 litros van a estar en el líquido extracelular. ¿Cuál es ese líquido extracelular? El líquido intravascular y el líquido intersticial, el líquido que está entre célula y célula. Y 28 litros, que sumados nos van a dar estos 42 litros, que son el 60% del peso, van a estar dentro de la célula. Si nosotros dividimos este líquido extracelular, tenemos el líquido intersticial que yo mencionaba y el líquido intravascular. Si estos 14 litros yo los divido, el 15% va a estar entre las células, en el intersticio de las células, que correspondía a 10.5 litros aproximadamente, y solo la sangre o el plasma tendría un porcentaje de 3.5 litros, ¿verdad? De este 20%. Y obvio, pues los 28 litros dentro de la célula. Vean aquí cómo está representado un vaso arterial que lleva estos 3.5 litros de sangre, que es líquido extracelular, y luego como entre las células están los intersticios o los espacios entre células, y ahí habría 10.5 litros de agua. Y ya dentro de la célula, 28 litros de agua. ¿Vamos bien hasta ahí, hijos? Sí, profe, disculpe. Nada más para confirmar, ¿el plasma es lo mismo que el líquido intravascular? Sí, el líquido intravascular
tenemos elementos formes de la sangre y el agua, ¿verdad? Ahí es donde van a ser transportados las proteínas, los electrolitos. Sí, ahí voy, dame un segundo, dame un segundo, espérame un poquito. Entonces, Sí, profe. ok, ahí voy. Entonces, el plasma, hijos, es el líquido transparente o ligeramente amarillento, ¿verdad? Que cuando ustedes hacen ahí una centrifugación, ¿verdad? Separamos células, que son los elementos formes, son las células, de lo que es el plasma, ¿verdad? Entonces, es la parte líquida de toda la sangre. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. De hecho, acuérdense que cuando de repente hacen por ahí bueno, pues esta es en la carrera que está, no sé si ya llevan un laboratorio, pero de repente centrifugan ahí, sacan la sangre, centrifugan y se separan los elementos formes del plasma. Y de hecho, cuando la gente no ha respetado su ayuno, el plasma hasta se ve lechoso, ¿verdad? Por la cantidad de triglicéridos que andan ahí circulando. Pero es esa parte líquida de la sangre, ¿ok? Fíjense bien, la distribución del agua corporal total, otra vez el resumen. Tal vez aquí varíe un porcentaje, 1 o 2%, ¿verdad? Pero prácticamente es el mismo porcentaje. Fíjense bien, este es el líquido intracelular, 40%. De estos 42 litros, si yo saco un porcentaje, de estos 42 litros, que es el 60%, ¿ok? El 40% representan estos 28 litros, ¿ok? Están dentro de la célula. Y acá todo esto es líquido extracelular. ¿Cuál es? El líquido del intersticio y el líquido intravascular. Y estos dos en la gráfica anterior representan el 20%. Están prácticamente casi igual distribuidos, miren. 10.5 litros para el intersticial. Aquí maneja perdón, estamos con litros, el 20%, perdón, el 20%, el 16% es intersticial y solo un 4 o un 5% es intravascular. Este 4 a 5% del intravascular corresponde a 3.5 litros y ese 16% a 10.5 litros. ¿Por qué es importante este dibujo? Fíjense bien. A ver si aquí puedo dibujar. Esta es una célula. Ok. ¿Qué pasa? ¿Sí conocen los Gatorade, ah? ¿Qué pasa? Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa si ustedes de repente hacen ejercicio? Mucho ejercicio. ¿Qué están perdiendo? ¿Qué están Agua. perdiendo? ¿Agua? Agua. Ok. Estamos hablando de compartimentos para darle un sentido a esto. Ok. Aquí tienen su célula. Aquí tienen el líquido intersticial y aquí tienen un vaso. Olvídense de proteínas, iones y todo eso. Agua. Y aquí hay agua. Vamos a poner otra célula. Tiene agua. Y aquí hay agua. Ok. Si yo tengo pérdida de líquidos, ¿qué está pasando? Vamos a poner aquí sodio. Ahora sí vamos a agregar el sodio. Tenemos un electrolito. Ahí está. ¿Qué está pasando con esta agua? Yo estoy perdiendo líquidos. Aquí adentro se están perdiendo líquidos. ¿Cómo está el sodio? ¿Más concentrado o menos concentrado con esa pérdida de líquidos? Más concentrado. Más concentrado. Ok. Está concentrado el sodio. Ok. Fíjense bien, ¿eh? Entonces, ¿el sodio osmóticamente jala agua o no jala agua? La jala. La jala. ¿Qué va a pasar con el líquido que tengo aquí? ¿Para dónde va a emigrar? ¿Para acá o para acá? Para el vaso. Para el vaso. Osmóticamente ya se deshidrató este espacio, disminuyó la cantidad de agua. Ahora,
el sodio que tengo aquí, porque ahí también tengo, ahora cómo se va a comportar, ¿más concentrado o menos concentrado? Más concentrado. Más concentrado. Ahora, el sodio osmóticamente jala agua. Todo el sodio que está aquí está más concentrado porque estoy perdiendo agua hacia este espacio. Ahora, ¿qué va a pasar con el agua que tiene adentro la célula? ¿Para dónde va a viajar? ¿De acá, del líquido intersticial hacia adentro o de la célula hacia el líquido intersticial? Hacia el líquido intersticial. Va a salir. ¿Y qué le va a pasar a esa célula? Se va a deshidratar. ¿Sí o no? Sí. ¿Se fijan cómo es importante el líquido? Estamos perdiendo líquido. Y simplemente porque se perdió líquido, vean el desorden osmótico que tenemos con el agua. Y esta célula se puede deshidratar. Ahora vamos a poner un ejemplo inverso. Vamos a suponer que metemos mucha agua. ¿Dónde podemos meter mucha agua? Pues cuando ponemos un suero, ¿no? Esté mal puesto el suero y aquí lleno de agua. Meto mucha agua. Ahora, ¿cómo va a estar este sodio? ¿Concentrado o diluido? Diluido. Diluido. ¿Y cómo va a aparecer este sodio de acá en comparación con el de acá? Más concentrado. Entonces el agua se va a jalar osmóticamente hacia el espacio intersticial. Y este va a volver a quedar diluido. Y el sodio que tiene adentro la célula va a quedar, es un ejemplo, hijos, va a quedar más concentrado. Entonces va a entrar otra vez por ósmosis el agua. ¿Y qué va a pasar con la célula? Se va a hinchar y si no detenemos esa entrada de agua, va a explotar. Y se va a salir, va a haber una hemólisis, una lisis celular y se va a destruir. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se Sí, entiende? Sí, profe. La importancia del agua. Ahora, quiero entenderle a esto. Aquí está. Ahora, fíjense bien, yo en la clase pasada puse un ejemplo y lo recuerdan, estoy seguro. Ahí está el vaso, aquí está la célula, aquí está la otra y tengo una herida y se está perdiendo agua. Pero no nomás se está perdiendo agua, se está perdiendo glucosa, se están perdiendo proteínas, se están perdiendo electrolitos o iones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta agua se fuga y empieza a producir un edema aquí. Entonces, esta célula empieza a ser presionada, esta también, y llega un momento en que estas células empiezan a sufrir presión y esto también produce un estrés celular. Porque el agua del líquido intravascular se fugó por una herida, ya tenemos una patología, al espacio intersticial. Y lo decía yo, y no nomás pasa eso, se fugan proteínas y las proteínas también osmóticamente atraen agua. Entonces sigue aumentando el problema porque sigue saliendo agua. Y las células empiezan a sufrir más. Imagínense ese problema en el cerebro, en una neurona, que aparte de ser muy frágiles a los cambios bajos de concentraciones de oxígeno, se pueden edematizar después de un traumatismo. ¿verdad? Hay un golpe, un traumatismo, y los vasos que están ahí se rompen y empiezan a comprimir las neuronas. Aparte que están sufriendo hipoxia, una pérdida a lo mejor de aporte de oxígeno y de glucosa, se está provocando el edema por esto. Entonces, vean, estos líquidos deben de respetarse siempre en sus tres espacios. Entonces, lo que hay aquí y hay aquí, de alguna manera, el agua siempre está circulando y pues lo que sale de aquí también regresa. Y aquí igual, lo que entra aquí, sale aquí. Constantemente hay un intercambio de agua, pero nunca entra más de la que debe tener la célula y este espacio se conserva igual conservado y este espacio. Vamos a ver más adelante cuando veamos ósmosis más a detalle pero ahorita lo que quiero es que entiendan el ejemplo de por qué son importantes los líquidos. Y vean aquí, si yo, por ejemplo, uso el ejemplo donde estoy deshidratándome, el líquido de aquí va a disminuir porque hay pérdida de agua en el espacio intravascular,
pero lo vamos a ganar ¿dónde? En el espacio intersticial. Va a aumentar, es el ejemplo que te voy a poner. Y la célula, ¿qué va a pasar? Va a ganar más el espacio intersticial porque la célula se va a deshidratar y va a empezar a perder líquido. Este 40% va a ser cada vez menor. ¿Sí me explico, hijos? Si no, lo vuelvo a repetir. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, entonces, ¿para qué sirven los electrolitos? ¿Para qué hay que hidratarse? Dilo, Para joven, dilo. hidratar los tejidos. Para que los niveles de agua y electrolitos que están en estos compartimientos se restablezcan y no haya difusión de agua o ósmosis de agua en este sentido y la célula se empiece a deshidratar. Hay que reponer líquidos y electrolitos para que el balance o la ósmosis vuelva a ser la misma adentro de los compartimientos. Entonces, así es como están distribuidos los líquidos en el organismo. Y aquí vean, todos los órganos tienen células, todos los órganos tienen líquido intersticial y todos los órganos tienen un aporte por medio de vasos, tienen plasma y elementos formes que van en él. Pero los tejidos en sí, vean el cerebro, el 75% es agua. El hígado, el 85% es agua. El músculo ni se diga, ¿verdad? El 75% es agua. Los pulmones igual. La sangre, pues el 90%. Y el hueso, aunque esté sólido, ¿verdad? Sea una matriz mineralizada, hablando de tejido conectivo, tiene agua, tiene que tener agua también. Entonces, todos los tejidos tienen agua. Ahora, ese líquido intracelular y ese líquido extracelular, que no se les olvide que el extracelular se divide en el intravascular, que es el plasma, y el intersticial, que está entre las células. Ese líquido tiene elementos que ahí van circulando, necesarios para la célula. Ahorita los estamos mencionando nada más. Hay iones sodio. Después vamos a ver, bueno, ya se dice aquí, el sodio abunda más en el líquido extracelular. Tenemos iones cloro, que también abundan más en el líquido extracelular. Tenemos bicarbonato, que abunda más en el líquido extracelular. Oxígeno, glucosa y ácidos grasos, así como aminoácidos, que son nutrientes, los vamos a ver en el líquido extracelular. Y vamos a tener también dióxido de carbono, que es lo que excreta la célula una vez que realiza su metabolismo, ¿verdad? Dióxido de carbono. Por lo pronto hay que retener esto. ¿Y qué es lo que va a abundar adentro de la célula? Iones potasio, magnesio y fosfato. Estos siempre están más concentrados adentro de la célula que afuera. Y estos están más concentrados siempre afuera que adentro. Si aquí nos ponemos más cosquillosos, podemos ver aquí, bueno, la concentración de estos iones en mil equivalentes y vean cómo lo divide. Si yo analizo el sodio, que ya sé que se encuentra más concentrado en el líquido extracelular, en el plasma está a 142 mil equivalentes por litro. En el líquido intersticial disminuye a 139 y en el intracelular prácticamente casi no hay, 4. Aquí no abunda, no va a regresar. Vean cómo se respeta lo que aquí dice, está más concentrado en el líquido extracelular. Nosotros seguimos con el potasio y se invierte. Va a estar menos concentrado en el plasma y en el intersticio, pero más concentrado adentro de la célula. El calcio se vuelve a invertir más en el líquido extracelular y menos en el intracelular. El magnesio igual, más en el intracelular que en el extracelular. El cloro igual. Tenemos bicarbonato y otras sustancias que vamos a ver más adelante, que también se distribuyen, unas más en el líquido extracelular que en el intracelular. Las proteínas, tenemos proteínas que no tienden a salir de la célula, que ahí están fijas, lo vamos a ver más adelante, que tienen una carga negativa, ¿verdad? Pero también adentro de la célula tenemos muchas proteínas. Graben eso hasta ahorita.
Aquí tenemos más. Vean cómo estos valores se manejan en el líquido intracelular y el extracelular, ¿verdad? Volvemos a ver algunos elementos que ya hemos visto. Vean la glucosa, ¿verdad? En el caso de la glucosa, vean el valor normal que todo el mundo conocemos, el intervalo normal, que para algunos laboratorios hasta 100. Pero esto los medimos en miligramos sobre decilitro. Ahora, este valor de la glucosa, hijos, pregunta, ¿de dónde lo sacamos? ¿Del líquido intracelular o del líquido extracelular? Del extracelular. ¿De cuál? ¿Del intersticial o del intravascular? Intravascular. Cuando usted ve un SMAC o una biometría hemática, ¿de dónde están tomados todos esos valores, todos esos elementos? ¿Del líquido intracelular o extracelular, hija? Otra vez usted. ¿Qué? Perdón, profe, no lo entendí. ¿Usted conoce, si ha visto una biometría o un estudio de laboratorio, un SMAC o una química sanguínea, pues? Un SMAC 30, no sé. ¿Sí los han visto? Sí. Ok. Ya ve que ahí viene glucosa, vienen enzimas, albúmina, X, Y, Z, ¿verdad? Glóbulos rojos, según el estudio que vea. Ok. Esos elementos, hija, fueron tomados del líquido intracelular, intersticial o intravascular. Del líquido extracelular, o sea, del líquido intravascular. Ahí vamos bien. ¿De una arteria o de una vena? Tendría que ser una arteria, ¿no, profe? Imagínese, pinche una arteria y luego la sangre, ¿hasta dónde va a llegar? Una venita. Que no sería... no. Le sacan sangrita del espacio intravascular, le pinchan una venita, sacan la muestra y luego hacen el estudio laboratorio y luego ya le entregan a usted los resultados, ¿verdad? Entonces, fíjense de dónde sabemos los valores. Profe, Sí, le escucho. sí, es la que toman del brazo, ¿no? Sí, hija. Ok. Sí, gracias. Ok, de nada, hija. Entonces, para que vean cómo los líquidos, estamos viendo el líquido intravascular, intersticial y el intracelular, y luego cómo se viene en intracelular y extracelular. Y vean cómo hay elementos que en ellos viajan y son necesarios para que la célula viva, y si hay alteraciones de uno de estos, va a haber alteraciones en la célula, ¿verdad? Hemos visto ejemplos, nomás para que vean la importancia de este líquido. Es el medio de transporte de todos estos elementos. Ok. Vamos a agregar un concepto más que se llama homeostasis. Y vamos a ver ejemplos de homeostasis. La homeostasis, ¿qué significa? Homeostasis expresa el mantenimiento de condiciones estáticas o constantes en el medio interno. ¿Ok? Esencialmente, todos los órganos y tejidos del organismo realizan funciones, todos sin excepción, que colaboran ¿para qué? Para mantener este equilibrio, esta homeostasis, ¿verdad? No nos damos cuenta, de obvio, de estos mecanismos reguladores, pero voy a poner un ejemplo. Si ustedes, no sé si han visto estos conceptos, si yo le digo que una persona tiene 120 latidos por minuto, un adulto, para ustedes es una frecuencia cardíaca alta, normal o baja. Si no saben, díganlo, no pasa nada, nomás quiero saber si saben, ¿verdad? Si no, pues empiezo desde más abajo. La frecuencia normal es entre 60 y 100 latidos por minuto. Ok. 120, sabiendo ya ese dato, 120 sería alta, ¿sí o no? Sí. Ok. Sí. Ok, es una frecuencia alta. Si yo estuviera ahorita en el salón y los tuviera todos ustedes en el salón, en teoría, y me pusiera a checarles a todos la frecuencia cardíaca,
Si todos están sanos, todos tendrían una frecuencia cardíaca entre 60 y menos de 100 latidos por minuto. Y a lo mejor la media o el promedio serían 72 o serían 75. ¿Por qué es ese valor? Pues porque a muchos individuos se les tomó la frecuencia cardíaca y se veía que ese era el valor promedio. Bueno, ahí el mecanismo está utilizando medios intrínsecos de equilibrio para mantener esa frecuencia en ese rango de valores. Se llama homeostasis. Y ni ustedes ni yo estamos controlando, no estamos pensando y decimos, yo voy llegando a 100, vamos a bajarla a 90, ya llega a 90, vamos a bajarla a 80, ¿no? El organismo tiene un control interno, está todo conectado y está regulando esa frecuencia cardíaca. Si ustedes están en el salón y tienen mucho calor, porque no prenden los aires, lo más probable es que empiecen a sudar. Y el calor produce disconfort, incomoda. Entonces el cuerpo no quiere estar incómodo y algunas funciones se alteran. Pueden ustedes estar irritables o pueden estar somnolientos, pierden la atención. Entonces el cuerpo sube la frecuencia cardíaca, se pone uno rojito y empieza uno a sudar. Con el calor empieza a ponerse coloradito, chapeteadito. Empieza uno a sudar. ¿Qué es lo que hace el sudor? Pues tratar de enfriar el organismo para volver a la temperatura normal. ¿Por qué me pongo chapeteadito? Pues porque los vasos que están en la periferia, por debajo de la piel, se dilatan para que la sangre circule por ahí, muy pegado a la superficie y se enfríe. Pasa ese sudor que se agrega, produce ese efecto. Y la temperatura trata de bajar o baja. ¿Qué es lo que está haciendo el organismo? Usando mecanismos de homeostasis para mantener un equilibrio, mantener una temperatura óptima, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, hijos? ¿Me explico lo que es homeostasis? Sí, profe. ¿Qué pasa en tiempo de frío? Ya dije lo que pasa en tiempo... Bueno, vamos a poner un ejemplo. En tiempo de calor da sed. Si tengo calor, compenso esa subida de temperatura tomando agua. Sudo y me pongo chapeteadito. Y luego al rato ya estoy otra vez bien. ¿Y qué pasaría con la diuresis? ¿Hago pipí o no hago pipí? ¿Hace pipí? Lo voy a preguntar de otra manera. ¿En tiempo de frío hacen más pipí o menos pipí? Más. Menos. No. Alguien dijo menos. Menos, hija. Menos. Ok. Alguien dijo menos. ¿Y quién dijo más? Una señorita, ¿ah? Primero la señorita que dijo más. ¿Por qué hacemos más pipí? No sé, profe, nomás lo dije porque yo hago más pipí. Ok, no. Vamos bien hasta ahí. En tiempo de calor, ¿ustedes creen que el organismo quiera perder líquidos? El organismo es sabio, está buscando la homeostasis. ¿Creen que el cuerpo quiera perder líquidos en tiempo de calor? No. ¿No? Y en tiempo de frío, si usted tiene líquidos, pues los enfría más rápido, ¿no? Es como cuando le ponen al refrigerador de las vacunas muchas botellas de agua en la puerta, ¿verdad? Para si se va la luz, esas botellas están heladas y mantienen la temperatura, pues entre más líquido tengamos, más probabilidad de tener frío tenemos, ¿verdad? Entonces el organismo está regulando la cantidad de líquidos que tenemos para no exceder en tiempo de frío ese volumen necesario y no tener frío. Y en tiempo de calor también está regulando las pérdidas. Si tenemos pérdidas por el sudor, nos da más bien sed, y en tiempo de frío no da mucha sed. ¿Voy bien hasta ahí o estoy diciendo mentiras? Díganme, hijo, yo no me asusto. ¿Vamos bien? Vean, en tiempo de frío casi no les da sed, ¿ok? Entonces vean cómo el organismo inconscientemente tiene mecanismos de autorregulación. Se llama homeostasis. Entonces el organismo siempre busca el equilibrio. Cuando esa homeostasis se rompe, viene una patología.
cuando el organismo es incapaz de mantener esa homeostasis, vienen las patologías. Entonces podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Y ejemplos fisiológicos. Van al gimnasio, se suben a una máquina para correr, hacer ejercicio. Y hay taquicardia, sube la frecuencia cardíaca. Sudan, se produce calor, sudan, están haciendo ejercicio. Pero una vez que terminen el ejercicio no llegan a su casa taquicárdicos, ni sudando, ni con respiraciones de cansancio, ni hiperventilando, no. El cuerpo cede el ejercicio, vuelve la homeostasis, vuelve el equilibrio, vuelve lo normal. ¿Sí? Entonces, yo ponía el ejemplo la clase pasada de ir al carro en una calle oscura, cómo el cuerpo se prepara para la lucha y la huida, y cómo cuando ya pasa todo, vuelve toda la normalidad. Eso se llama homeostasis. Entonces, este es un término 100% fisiológico que hay que tener en cuenta porque la fisiología busca la homeostasis. Y luego aquí, pues bueno, ya mencioné algunos mecanismos de homeostasis. Aquí vuelve a enseñarnos el sistema de transporte de los líquidos intracelular, y hablamos un poquito de ello. Vamos a ver qué otros mecanismos de homeostasis podemos poner como ejemplo. Bueno, pues parece ser que tengo que tocar el tema. Vean cómo aquí se ve una arteriola, da capilares, vean cómo aquí va viajando los líquidos intravascular. Aquí vemos el espacio intersticial y aquí vemos las células. Y cómo todos los nutrientes que necesita esta célula tienen que pasar del espacio intravascular al intersticial y luego posteriormente a la célula. La célula, cuando ya tiene sus productos de desecho, el CO2 principalmente, al extremo venoso, aquí representado en azul, va todo lo que desechó la célula. Y todo esto que desechó la célula se tiene que excretar, porque si nosotros nos quedamos con ello en el cuerpo, pues nos va a hacer daño. Entonces, hay que usar mecanismos reguladores que producen homeostasis para eliminar esto. El CO2 se va a eliminar por la respiración, ¿verdad? Algunos otros elementos serán eliminados o filtrados por el riñón para ser eliminados formando parte de la orina. Y algunos otros elementos, si hablamos ya de tubo digestivo, una vez que comemos, irán por todo el tracto digestivo hasta ser eliminados en las heces, ¿verdad? Entonces vean cómo aquí hay un intercambio continuo de nutrientes y desechos de la célula. Los nutrientes se aprovechan, los desechos tienen que ser eliminados. Eso se llama homeostasis. Y aquí tenemos algunos mecanismos de homeostasis. Por ejemplo, aquí el aparato digestivo, aquí lo tenemos. El aparato digestivo, comemos, masticamos los alimentos, van pasando por todo el tracto digestivo hasta separarnos en proteínas, glucosa y triglicéridos o ácidos grasos que son necesarios que lleguen al torrente sanguíneo y posteriormente a la célula. Entonces aquí nosotros estamos ingiriendo alimentos, ¿verdad? Nutrientes que son necesarios para la célula. Aquí en la expiración y en la expiración estamos llevando a cabo otro mecanismo homeostático. En el caso de la inspiración, estamos llevando oxígeno a los alvéolos. Aquí están los alvéolos capilares y estos son llevados a la circulación general para que este oxígeno sea llevado a las células. Y no nomás va el oxígeno, van los nutrientes que aportó aquí la digestión, ¿verdad? Todos para la célula. Y luego, ¿qué más? Esto es un resumen así pequeñito. Todo lo que nosotros comemos o necesitamos para sobrevivir, alimentarnos, pues necesitamos de un aparato locomotor para desplazarnos, para conseguir los alimentos, ¿verdad? Vean cómo todo esto está en armonía para mantener la homeostasis, ¿verdad? Que es que el ser humano, la célula, se nutra. Y tenemos un sistema esquelético que nos da rigidez, nos da soporte y aquí nos da protección
para los órganos vitales que son también necesarios para esa homeostasis, ¿ya? Y luego tenemos un hígado, ahorita vamos a ver las funciones del hígado en especial, y tenemos aquí el sistema endocrino. Vean cómo todos los aparatos y sistemas y órganos que tiene el cuerpo humano de alguna manera trabajan para producir homeostasis. Por ejemplo, bueno, pues es redundar, pero vamos a mencionarlo, el dióxido de carbono, ¿por dónde se elimina? Pues por los pulmones, ¿verdad? Al mismo tiempo que la sangre capta el oxígeno, como lo acabo de mencionar, se libera el dióxido de carbono, que ya no se necesita, es el producto final del metabolismo de las células. Los riñones, ¿qué hacen? Pasa la sangre por los riñones, se hace un ultrafiltrado del plasma en el riñón y todas las sustancias que no son necesarias, ahí también se van a eliminar, como el ácido úrico y la urea. El exceso de iones también, pero generalmente los iones se conservan y el agua también. Cuando una persona es diabética, si se fijan ustedes, los diabéticos van mucho al baño, tienen poliuria, orinan mucho. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta sangre llega a los riñones, esta glucosa jala osmóticamente agua, entonces se pierde el agua junto con la glucosa. Por eso el diabético tiene poliuria, que es orinar mucho, y polidipsia, que es mucha sed. Tenemos una pérdida de agua, ¿verdad? Constantemente. El aparato digestivo, el material no digerido que no sirve para extraer nutrientes, se tiene que eliminar. ¿Cómo? En forma de heces. Todo esto está produciendo homeostasis. El hígado, bueno, el hígado, una de sus principales funciones es la detoxificación o eliminación de numerosos fármacos o el alcohol, ¿verdad? O algunos productos químicos que son nocivos para el cuerpo. El hígado produce esa detoxificación. Si el hígado no hiciera eso, de nada sirve que esté respirando y eliminando CO2, que el riñón esté trabajando, que el aparato digestivo esté aportando nutrientes. Necesito un hígado que lleve a cabo esta función. También el hígado secreta ¿qué? La bilis, ¿verdad? Para ser eliminada posteriormente en las heces. Esa coloración que tienen las heces la lleva, es gracias a las sales biliares que se almacenan o se depositan en la vesícula biliar y después, posteriormente en la segunda porción del duodeno son excretados y ya mezclados con las heces y son las que le dan el color. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sistema nervioso, ¿qué es lo que hace? Bueno, el sistema nervioso tiene una parte sensitiva, una integradora central y una eferente motora. El sistema nervioso regula todas las funciones. Por ejemplo, aquí, por poner algunos ejemplos, el vaciamiento de la vejiga se lo debemos al sistema nervioso. Cuando la vejiga está muy distendida, aumenta la presión dentro de ella, llega la orden para que los esfínteres de la vejiga de la vejiga, perdón, se dilaten y empieza a haber micción, ¿verdad? Tenemos el movimiento o el peristaltismo intestinal, se lo debemos al sistema nervioso. Todas las enzimas y todo lo que se secreta en el tubo digestivo, en el hígado, todo se lo debemos a la regulación del sistema nervioso. La frecuencia cardíaca del corazón se la debemos al sistema nervioso. Si nosotros entramos a un lugar oscuro, la pupila se dilata para permitir más entrada de luz y cuando salimos la pupila se contrae porque entra de manera intensa la luz y eso lo podemos ver cuando van al cine. ¿Qué pasa cuando se acaba la película y prenden las luces de golpe? Hacen como que cierran poquito los ojos porque la pupila estaba dilatada mientras veían la película. Llega la luz con más intensidad, la pupila tiende a regular esa entrada de luz, pero todo esto es gracias al sistema nervioso. Otro mecanismo que produce homeostasis en el cuerpo, ¿sí? Dice aquí que hay un sistema nervioso aferente y uno eferente motor. Cuando hay una sensación, la sensación sube, llega aquí al sistema nervioso, a lo que viene siendo el encéfalo y luego cae
o regresa por la parte motora. Si aquí tengo un estímulo desagradable al tacto, lo integro, lo identifico y luego retiro por medio de los músculos esa extremidad, ¿verdad?, que se ve afectada, o si toco algo que al tacto me es desagradable, retiro inmediatamente la mano, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa, busca mi homeostasis, no va a tocar un leño que está prendido y voy a dejar la mano ahí, si no hay una lesión. Entonces, me protege, homeostasis. El sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, bueno, actúa en todos los órganos internos, como el bombeo del corazón, como el peristaltismo en el aparato digestivo, o la secreción de muchas glándulas que tenemos en el cuerpo. Pero todo esto nos da homeostasis. Vean ahí el sistema hormonal, las hormonas, sistema. Aquí podemos ver que hay la glándula pineal, la glándula pituitaria, la apófisis, tenemos la tiroides, tenemos por aquí debería estar el timo, las paratiroides están atrás de la tiroides, muchachos, este es el timo, el páncreas, con sus lotes de Langerhans, y luego tenemos las glándulas suprarrenales, tenemos los ovarios, tenemos los testículos. Vean cómo no tienen una distribución sistémica de arriba hacia abajo, que están distribuidas de manera pues no ordenada en el cuerpo, y es un tipo de tejido en especial que tiene una misma función, que produce sustancias que van a actuar en otros órganos. Este sistema hormonal es necesario para que la mayoría de las funciones del cuerpo se lleven a cabo, ¿verdad? La secreción de insulina para el metabolismo de la glucosa pues es necesaria. La hormona corticosuprarrenales que están arriba de los riñones controlan sobre todo el metabolismo del sodio y el potasio, ¿verdad? Las hormonas paratiroideas que están atrás de la tiroides, del calcio y el fosfato para la reabsorción de calcio por el hueso, ¿verdad? Pues es necesario, se libera calcio. Todas estas hormonas participan en mecanismos de homeostasis, actuando en otros órganos. Entonces, fíjense bien, el sistema nervioso regula muchas actividades musculares y secretoras del organismo, pero el sistema hormonal regula funciones metabólicas, ¿ok? Pero ambos producen homeostasis. ¿Y de qué nos sirve que todo lo que hemos dicho hasta ahorita sea perfecto si entra un bicho y acaba con uno y acaba con la homeostasis? Necesito defenderme también como organismo. Entonces, el cuerpo tiene su propio sistema protector, que es el sistema inmunitario. Tenemos las adenoides, tenemos los ganglios linfáticos, las mentadas anginas, ¿sí? Las amígdalas, las adenoides, que están en esa zona, forman el anillo linfático de Waldeyer, nos protegen de infecciones. Tenemos ganglios linfáticos en todo el cuerpo, vasos linfáticos, tenemos el timo, es un órgano linfoide, tenemos sobre todo el vaso, que también produce, la apéndice, es un órgano linfoide, las placas de Peyer, que están en el intestino grueso, que es un órgano linfoide, y que mencioné en la clase pasada, les dije que la luz del intestino grueso ya tiene las heces y que se pueden filtrar partículas de heces en el espesor del tubo de todo el intestino grueso. Y aquí tenemos unos puntitos, ¿verdad? Unas placas que son tejido linfoide. Y estas bacterias que se filtran, aquí mismo las destruyen. Entonces, no permite que estas bacterias entren a la circulación general. Entonces, aquí tenemos nuestra protección. Entonces, la médula produce tejido linfoide, ¿verdad? Entonces, vean cómo el organismo también se protege. ¿Ok? Pero no más el sistema inmunitario los protege, también la piel, el sistema tegumentario. Claro que la piel tiene diferentes anexos, como son el pelo, las uñas y algunas glándulas sudoríparas o sebáceas que cubren y amortiguan y protegen los tejidos profundos, ¿verdad? Pero la piel también nos da protección. Y aparte ahorita mencionamos que también sirve, aquí circulan vasos sanguíneos que se dilatan para regular ¿qué?
la temperatura. Y también nos sirve para excretar residuos que no requiere el cuerpo, ¿verdad? Entonces vean la piel, que también es parte de un mecanismo regulador o de homeostasis. Y la reproducción, que algunos no consideran, aquí la vamos a considerar, los fisiólogos la consideran. Aquí sí a veces no se considera, pero también es un mecanismo de homeostasis, porque ¿de qué sirve vivir? Nacer, crecer, pues hay que reproducirse, hay que dejar una nueva generación de seres vivos, ¿verdad? Entonces la reproducción también es un mecanismo de homeostasis. ¿Ok? Dentro de estos mecanismos de homeostasis, que acabo de mencionar algunos ejemplos, tiene que haber sistemas de control para que se lleve a cabo esta homeostasis. Estos sistemas de control que tiene el organismo para llevar a cabo esta homeostasis se pueden dividir en mecanismos de retroalimentación negativa o positiva. Hay muchos otros sistemas de control que actúan dentro del organismo para controlar las funciones de cada componente de los mismos. Bueno, usan sistemas de retroalimentación positivo o negativo. Ejemplos. Por ejemplo, el aparato respiratorio, que actúa asociado al sistema nervioso y regula la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular. Si yo tengo aquí una célula, aquí tengo un vaso, aquí ponemos otra para representar el espacio intersticial. Fíjense bien, dice aquí que está asociado con el sistema nervioso para regular la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular. Si yo en este vaso tengo una concentración muy elevada de dióxido de carbono, el sistema nervioso central, en la área del bulbo, tiene unos centros respiratorios. Cuando por ahí se detecta esta alta concentración de dióxido de carbono, viene una retroalimentación negativa. Esta alta concentración de dióxido de carbono, ¿qué va a hacer? Va a dar la orden para que aumente la frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria, vamos a introducir más oxígeno. Este oxígeno va a llegar a los alvéolos. De los alvéolos va a ir a los capilares alveolares. De los capilares alveolares va a ir a la aurícula y ventrículo izquierdo. Y de ahí va la circulación general. Y de la circulación general va a todos los vasos arteriales del cuerpo, que a su vez forman arteriolas. Las arteriolas forman capilares, y estos capilares, déjenme quitar el dedo aquí, y estos capilares, ahí están, llevando el oxígeno a las células. Pero ya aumentó la concentración de oxígeno en los vasos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo también el organismo hace que este oxígeno llegue más? Bueno, aparte de aumentar la frecuencia respiratoria, pues el vaso se dilata para que aumente el flujo sanguíneo y por lógica el oxígeno circule más rápido. Vean esos mecanismos homeostáticos que tenemos en el cuerpo. Una vez que las concentraciones de oxígeno son las adecuadas dentro de los vasos, este centro respiratorio que está a nivel del bulbo detecta que las concentraciones son las adecuadas y la frecuencia respiratoria tiende a disminuir. Tengo un mecanismo de control o un sistema de control de retroalimentación negativa. Vuelve a ser necesario, vuelve a haber más cantidades de CO2 circulando en los vasos, otra vez se activa este mecanismo de retroalimentación negativa. Y es un sistema de control, es un sistema que nos da homeostasis. ¿Se entiende el ejemplo, hijos? ¿Se entiende? Con sinceridad. Sí, profe. Nada más, ¿cuál es la definición de retroalimentación negativa en sí? Esto, sistema de control que vuelve otra vez a los valores basales, cualquier función que se lleve a cabo en el organismo, ¿verdad?
Ok, sistema de Este, control que vuelve a los estados basales. cualquier sistema interno del organismo. Ok, gracias. Y le puedes agregar para mantener el control de la función intracelular, así como las extracelulares. Y con eso complementas la definición. Entonces, si se fijan, ahí en el caso de la respiración están interactuando varios órganos para mantener la homeostasis. Mencionamos al sistema nervioso y mencionamos al sistema respiratorio. Por ejemplo, el hígado y el páncreas regulan las concentraciones de glucosa en el líquido extracelular. Y los riñones, por ejemplo, regulan la concentración de hidrógeno, sodio, potasio, fosfato en el líquido extracelular. Por ejemplo, hablando del hígado y el páncreas, nosotros consumimos alimentos ricos en glucosa. Esta glucosa circula en el torrente sanguíneo, el páncreas libera insulina y esta insulina fija la glucosa para ser utilizada. Y luego la que no es utilizada se deposita y un lugar donde se deposita la insulina en forma de la glucosa se deposita como glucagón es en el hígado. Si tenemos periodos prolongados de ayuno, se detecta esa baja de glucosa en el torrente sanguíneo y el hígado es capaz de liberar o transformar ese glucagón en glucosa. Obvio que es una reserva que no dura mucho tiempo, tenemos que ingerir alimentos. Hay gentes que tienen un ayuno muy prolongado, y de repente se sienten mareados, se sienten somnolientos, porque esa glucosa no está llegando a nuestros tejidos nerviosos, ¿verdad? Estas neuronas. Y empieza a haber un poquito de confusión, empieza a estar uno lento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Viene el apetito, ¿no? Mecanismo de homeostasis. Y ingerimos glucosa y recuperamos nuestros niveles de glucosa. Si nosotros tenemos ya una patología donde no hay una buena producción de insulina, defectuosa o simplemente no hay, pues ya tenemos una patología, se rompe esa homeostasis, tenemos un paciente que tiene diabetes. Así de sencillo. Los riñones, hablando de los riñones, decíamos que regulan la concentración de hidrógeno, sodio, potasio, fosfato dentro del líquido extracelular. Esos iones deben de estar en cantidades adecuadas, ¿verdad? Si nosotros de repente, por alguna razón, puse ahorita el ejemplo, ponen un suero y hay una intoxicación por agua, porque pasa mucha agua, el riñón tiene que trabajar, porque si no esos iones van a estar diluidos y empieza a haber diuresis. Y obvio que no eliminar en esa diuresis estos iones, ¿verdad? Los quiere mantener en la concentración óptima, como deben de estar en el líquido extravascular, extracelular. Por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Son mecanismos de control, estos serían mecanismos de retroalimentación negativa. Este ejemplo a veces es confuso explicarlo. Mire, fíjense bien. Bueno, ya lo vimos, el control del oxígeno y el dióxido de carbono. Aquí está el bulbo. Aquí están células de tejido nervioso que están detectando esas altas o bajas concentraciones de oxígeno o de dióxido de carbono. Esto ya lo vimos. Pero miren, la regulación de la presión arterial. Vean cómo aquí, este es el callado de la aorta, aquí hay vasoreceptores, ¿sí? Estos vasoreceptores, así se llaman, porque detectan constantemente cambios de presión. Cuando el corazón se contrae, la sangre sale eyectada por aquí, choca las paredes y estos receptores están detectando la presión que está llevando adentro del vaso. Cuando por alguna razón, un sangrado, ejemplificado, una baja de presión, si yo tengo un vaso sanguíneo que tiene esta luz, yo ahí tengo una presión X, pero si yo tengo un vaso que tiene esta luz, la presión tiende a caer, la TA va a bajar. Bueno,
estos vasoreceptores detectan esos cambios de presiones que pueden deberse a la dilatación de estos vasos, ¿verdad? O al revés, la vasoconstricción de esos vasos. Entonces, ¿qué pasa? Estos vasoreceptores mandan señales, ¿sí? También al nivel del bulbo, donde están constantemente recibiendo esa información de cómo está la presión dentro del vaso. Si la presión tiende a caer, hay un estímulo sobre el corazón para aumentar la frecuencia cardíaca. La aumenta. Si la presión tiende a subir, entonces el estímulo será para bajar la frecuencia cardíaca, que se llama bradicardia. Y si yo quiero subir la frecuencia, pues nomás provoco aumento de la frecuencia cardíaca. La taquicardia, pues ya sería en un estado patológico, ¿no? En una pérdida de líquidos por una hemorragia así muy severa. Pero vean como un mecanismo homeostático, perdón, un sistema de control de retroalimentación negativa se está llevando aquí. Primero detecto la baja de presión a nivel del bulbo y luego aumento la frecuencia cardíaca. Cuando ya este vasoreceptor vuelve a detectar que la presión es normal, ahora el estímulo es para producir una baja presión. Y esto está pasando cada segundo, cada minuto, y ustedes no se están dando cuenta. Y esto es un ejemplo de retroalimentación negativa. ¿Sí? Ok. Denme un segundo. Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí, hijos. Esto necesito más de 10 minutos a explicarlo, junto con la parte final. Nomás no adelantar a esto. Ahorita dejamos para la próxima clase más ejemplos de retroalimentación negativa. Pero ejemplos de retroalimentación positiva, nomás hay 3 en el cuerpo. 3, no más. La coagulación, el parto y el potencial de acción. Fíjense bien. Coagulación. Hay una pérdida de continuidad en la piel o en un vaso. Y empieza en ese momento la cascada de la coagulación. ¿Cuál es la idea? Taponear. Imagínense que yo tenga un efecto de retroalimentación negativa. Jamás se llevaría a cabo la coagulación. Aquí es un ejemplo de retroalimentación positiva. Dice que a veces es útil, ahorita vemos en qué casos no, pero este es uno fisiológico que tiene el cuerpo. ¿Sí? La coagulación sanguínea es un ejemplo de gran valor que tiene la retroalimentación positiva. Cuando se rompe un vaso sanguíneo y comienza a formarse un coágulo, dentro de este se activan muchas enzimas denominadas factores de coagulación, y algunas de estas enzimas actúan sobre otras enzimas inactivadas que están en la sangre, en los tejidos o inmediatamente adyacente aquí, y se produce un coágulo y cesa la hemorragia. No necesitamos un sistema de retroalimentación negativo. El parto, imagínense que empiece la mujer o la mamá con su trabajo de parto, con sus contracciones uterinas, y que de repente, ¡pum!, hay una retroalimentación negativa y no haya parto. Si fisiológicamente lo que queremos es el parto, entonces ¿qué necesitamos? Que haya aquí una retroalimentación positiva, porque si no, nunca la mujer va a dar a luz, ¿verdad? Tiene que provocarse contracciones cada vez más potentes, más potentes, más potentes. Esto va a provocar que el cuello uterino se dilate con cada contracción, y esto posteriormente va a hacer que el alumbramiento, la coronación del producto, y luego sale el bebé. Jamás las contracciones van a cesar. Aquí llevamos 2 ejemplos de retroalimentación positiva. El último ejemplo sería el potencial de acción, que ya lo veríamos la próxima clase para terminar esta unidad y empezar la siguiente. Ahorita por lo pronto, hijos, vamos a pasar lista. ¿Dudas hasta ahí? No, profe.